Compañeras, compañeros, compañeres, era necesaria hacer esta acción de lucha, como siempre, en las calles, enfrentando la política de ajuste de cada uno de los gobiernos. Y acá estamos. Antes de empezar, quiero saludar a las compañeras, a los compañeros de las distintas organizaciones que conformamos el Frente de Izquierda Unidad, pero así también a quienes son parte de los sindicatos combativos que se han hecho presentes acá, como así también a las organizaciones como Poder Popular, como el FOL, que se han hecho presentes en esta jornada de lucha convocada por el Frente de Izquierda Unidad. No hay duda, compañeros, por qué estamos acá. Porque hemos sido, si lo recordamos y hacemos un poco de memoria, ya durante la campaña electoral pasada, quienes planteamos con claridad que si no se rompía con el Fondo Monetario Internacional iba a haber más ajuste. Y nos decían que teníamos que confiar, que este gobierno se iba a enfrentar al FMI. Fuimos quienes, en diciembre, mientras algunos seguían esperando una política de confrontación de este gobierno con el fondo, estuvimos en las calles, porque no nos engañaba ese nombre de solidaridad social y reactivación productiva que querían hacer creer que la crisis no la iban a pagar los trabajadores, no la iba a pagar el pueblo. Nosotras, orgullosamente, el Frente de Izquierda Unidad, estuvimos en las calles denunciando el ajuste a los jubilados, denunciando que esa ley era para vertebrar el pago de la deuda y denunciando también que tenían beneficios para las corporaciones extractivas y el capital, mientras iba a seguir ajustando al pueblo trabajador. Y no fue la única acción que le hemos hecho a este gobierno, porque hace menos de 15 días también estuvimos en las calles, como así también adentro del Congreso, y fueron los únicos 2 votos en contra de la ley para seguir negociando esta deuda, la de las compañeras y el compañero del Frente de Izquierda Unidad. Los 2 únicos votos en contra para no avalar esta usura. Y eso, compañeras y compañeros, nos tiene que llenar de orgullo, porque lo que decimos en las calles también lo expresamos ahí, contra ese pacto de la oposición patronal y el gobierno. Esa ley que votaron para seguir pagando esta usura sin ni siquiera investigar no fue lo único, porque ese día los sectores nacionales y populares o los antiimperialistas de cartón que también votaron el ajuste a los jubilados, levantaron su mano para que haya prácticas conjuntas con los marines yanquis en suelo argentino. Eso también tenemos que repudiar, eso también tenemos que denunciar. Y nos podemos preguntar si ya no es mucho para solo 2 meses de gobierno. Pero no, compañeras y compañeros, porque este gobierno ya ha trazado el camino que quiere seguir. Porque mientras acá votaban esas leyes, el gobierno de Fernández hacía su recorrida por el mundo para conseguir los apoyos de ajustadores como Macron, donde el pueblo está en huelga contra su política de ajuste, y también de los antiderechos como el Papa. Todos ellos apoyando la política de renegociación de la deuda, la cual nosotras denunciamos, porque renegociar es pagar. Y pagar es con ajuste del pueblo. Y por eso nosotros lo decimos con muchísima claridad. Cuando ellos buscan esos acuerdos, acá los tenemos que enfrentar con mucha fuerza en la calle. También nos quisieron hacer creer que el Fondo Monetario había cambiado. No sé si recuerdan o no les parece conocido eso,
cuando fueron los mismos ministros del gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando estaban negociando el acuerdo con el fondo para seguir endeudándonos, que también nos planteaban que el fondo era distinto. Que nos quede claro, no hay ningún cambio en este organismo que solamente quiere someter a los pueblos y tampoco a los bonistas y acreedores que se benefician con la crisis de los países. Por eso, compañeras, compañeros, queda clara la política que están llevando. Y no hace falta decir a futuro qué es lo que va a pasar. Está pasando hoy mismo. Pasó la semana pasada con el acuerdo de los bonistas que llevó adelante Axel Kicillof, que primero se quiso hacer el malo, que no iban a pagar, y pagó todo. Pero pagó todo a costa del aumento que habían conquistado la docencia bonaerense para hacerle frente a la inflación del año pasado. A costa de los trabajadores están pagando la deuda. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Tienen que saber que son 100.000 millones de pesos el ajuste que llevaron adelante contra los jubilados, el que votaron en diciembre. Y ahora el aumento que proponen no llega ni siquiera al aumento que deberían haber tenido nuestras jubiladas y nuestros jubilados por la movilidad que ellos sacaron. Compañeras, los trabajadores, las trabajadoras, somos la variable de ajuste de estos gobiernos. Por eso los tenemos que enfrentar, porque mientras ellos negocian, fue noticia nacional y mundial que se están muriendo niños por desnutrición en Salta. Pero mientras ellos negocian, la mayoría de las familias no llegan a cubrir la canasta básica. Mientras ellos negocian, solamente los trabajadores registrados, ni hablemos de los trabajadoras y los trabajadores en negro, ni quienes perciben ayuda social, están por debajo de la línea de pobreza. Esa es la situación que padecemos. Por eso, ya hay muchas trabajadoras y trabajadores que salen a luchar. Y desde el Frente de Izquierda Unida vamos a estar ahí apoyando cada una de esas luchas. Porque no vamos a permitir que nos digan que tenemos que tener mesura, que no salgamos a pelear por aumento de salarios. Al contrario, no vamos a permitir que nos quiten la cláusula gatillo. No vamos a permitir que nos den aumentos completos justamente cuando nosotros lo que estamos peleando es por paritarias libres. Compañeras, estas luchas son las que vamos a apoyar y seguir bancando, como así también la de los movimientos sociales que ya han estado en la calle y van a seguir ahí luchando, como la de los pueblos que salen a pelear en defensa de la vida y del agua, en contra de esa falsa política de desarrollo que nos quieren meter, que es el extractivismo. Y como así también vamos a seguir impulsando con muchísima fuerza las peleas del movimiento de mujeres y disidencia por todos y cada uno de los derechos. Y ahora que nos quieren hacer creer que van a presentar otro proyecto, nosotros vamos a salir a defender nuestro proyecto, que es por el aborto legal, seguro y gratuito, sin vueltas, en contra del clero y todos los antiderechos. Hospital. Pero para enfrentar esta política ajustadora y antiderecho que lleva adelante este gobierno, tenemos que enfrentarlo con un proyecto político alternativo, contra el pacto con las patronales, contra el pacto de los partidos tradicionales que quieren seguir pagando esta deuda usuraria. Y en esto hay que ser claras, hay que ser claros. Acá estamos quienes decimos no, y lo decimos con claridad. No al pago de la deuda externa, que es ilegítima, es fraudulenta y es odiosa, que creció exponencialmente durante la dictadura, pero que todos los gobiernos reconocieron y pagaron y pagaron. Y no solo eso, sino que el gobierno anterior nos siguió endeudando a 100 años y ahora es este gobierno el que en su momento lo denunció, que quiere pagar peso a peso. Por eso, nosotros desde acá decimos que no se tiene que ir ni un peso más para el pago de la deuda externa. Ni un peso más, compañeras y compañeros. Esa plata se tiene que
con la plata que van a pagar este año solamente. Se tendrían que dar aumentos para los presupuestos de salud, para los presupuestos de educación. Solamente con la plata de este año se podrían generar más de 2 millones de puestos de trabajo si tuvieran una política real para obra pública, para la construcción de viviendas populares, alrededor de 500.000 de viviendas populares que resolvería uno de los problemas estructurales de nuestro país. Y esa no es la política de este gobierno, no es la política que da de aumentos generales de salarios, jubilaciones y planes sociales. Por eso nosotros los enfrentamos. Y además de esto hay que avanzar en medidas concretas, como la nacionalización de la banca, el comercio exterior, como la estatización de todos los servicios públicos que tienen que estar controlados por las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios. Estas medidas, compañeras, compañeros, no solo se pueden llevar adelante, sino que se tienen que llevar adelante con una política de ruptura con el imperialismo. Pero está claro que ese no es el camino que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Y hoy tenemos que decir que hay 2 convocatorias a 2 plazas distintas, porque a esa política de entrega la apoyan distintos sectores que se llaman del campo popular, que es los que están certificando y garantizando que se le pague peso a peso también al Fondo Monetario. Y no es casual que ahí, en esa plaza, estén la burocracia sindical, porque es esa misma burocracia que quiere entregar nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios. Y solo en la histórica Plaza de Mayo, se dice lo que hay que decir, que al FMI se lo derrota con una política que enfrente a este gobierno y al pago de la deuda externa. Compañeros, es un orgullo que nuestro frente esté en la primera línea, como dije al principio, contra el pago de la deuda. Por eso tenemos la responsabilidad de continuar y profundizar esta campaña y hacerla convocando de manera unitaria a todos aquellos que estén a favor de enfrentar al fondo el pago de la deuda y a este gobierno. Porque para derrotar esta entrega tenemos que ser miles y miles en las calles. Por eso tenemos que hacer los mayores esfuerzos unitarios desde el Frente de Izquierda Unidad para lograrlo. Porque así también vamos a hacer más fuerte y más grande a nuestra alternativa política de la izquierda unitaria, que está donde tiene que estar. Por último, compañeros, que tengan certeza, aquellos que nos quieren sumisas, que nos quieren de rodilla, que acá vamos a estar de pie, luchando con más fuerza que nunca contra el ajuste de este gobierno, por el no pago de la deuda y por fuera el FMI. Fuerza, compañeros, a seguir en las calles.